Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello que la envíe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy quiero compartir contigo lo que hace la palabra de Dios. Vivimos en un mundo lleno de palabras vacías, promesas rotas, discursos que muchas veces carecen de poder, de verdad. Sin embargo, la palabra de Dios es totalmente distinta. Tiene vida, tiene poder y cumple su propósito eterno en la vida de todos nosotros. Y hoy quiero invitarte para que reflexionemos y pensemos en ese poder transformador que tiene la palabra. Cuenta por ahí una historia que un hombre que vivía en Oriente Medio y quería salir de allí, quería mudarse hacia los Estados Unidos, un amigo le propuso que fuese a una iglesia cristiana y que empezara allí y que se convirtiera, y luego sería mucho más fácil que lo sacaran de Oriente Medio alegando persecución religiosa. Este hombre asistió y habló con el líder de la congregación y este le entregó un Nuevo Testamento. Le dijo: léelo y luego regresas. Él empezó a leerlo y mientras los leía le impresionó mucho el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y capítulo 7, que habla del monte de las bienaventuranzas, y empezó a experimentar el amor de Jesús y empezó a experimentar el cambio que podía haber en la palabra, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder de confrontarnos y de transformarnos. Y cuando él empezó a leer esta palabra y empezó a experimentar los cambios en su vida, empezó a experimentar que ya no bebía, que ya no hablaba duro, que ya no maltrataba a su familia, entonces su esposa se inquietó por todo esto y también empezó a leer la palabra, y juntos experimentaron el cambio que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Nosotros muchas veces hablamos de que voy a cambiar, de que voy a hacer esto, de que voy a hacer aquello, pero no nos da porque lo queremos hacer en nuestra fuerza. Pero cuando lo hacemos en la fuerza de Dios, todo cambia, todo se transforma y es mucho mejor y efectivo para nuestras vidas. Entonces vamos a mirar 4 cosas importantes en lo que hace la palabra. Lo primero, la palabra revela quién es Dios cuando abrimos la Biblia. No encontramos solo información, sino que encontramos quién es Dios realmente. No quién dicen las personas que es Dios, sino que realmente nos encontramos con un Dios verdadero. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios se da a conocer a través de su palabra como el Dios santo, justo, amoroso y salvador para cada uno de nosotros. Lo segundo que encontramos cuando estamos leyendo la palabra de Dios es que la palabra confronta y transforma el corazón. Revela las intenciones de nuestro corazón, revela las cosas que están bien ocultas y nos invita a que nosotros realmente queramos ser cambiados, queramos ser transformados, queramos ser renovados. Y es que, ¿qué ocurre? En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, cuando nosotros empezamos a ser expuestos a la palabra de Dios, no a lo que dicen las personas, sino a lo que dice la palabra de Dios, nosotros empezamos a ser confrontados con nuestra vida para ser cambiados. Porque es que la palabra de Dios no solamente informa, sino que también transforma y penetra a lo más profundo de nuestros corazones. No cuando una persona está hablando, está diciendo, no es hablar, es permitir que la palabra de Dios nos transforme. Nosotros conocemos muchas personas en nuestro alrededor, en nuestro medio, que andan con una Biblia, pero realmente esa Biblia no se hace vida en ellos. Y lo importante es que la Biblia se haga vida en nosotros, que realmente nosotros que decimos que estamos estudiando la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús se hagan vida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Lo tercero que hace la palabra en nuestras vidas es que la palabra produce frutos de justicia. En la historia que contaba anteriormente, la esposa de aquel hombre vio los cambios y quiso hacerlo. Cuando tú y yo estamos realmente siendo transformados y cambiados, la gente lo pregunta, se nos nota por encima, tenemos otro rostro,
hablamos de forma diferente, pensamos de forma diferente, la gente nos ve más tranquila, la gente ve que nuestro vocabulario ha cambiado, ya no estamos hablando palabras groseras o soeces, no, sino que estamos hablando palabra de vida, palabra de esperanza, y podemos animar a otros cuando realmente permitimos que la palabra no sea información, sino transformación en nosotros. Damos frutos de justicia, el cambio en nuestras vidas es palpable, se puede ver. ¿Por qué? Porque inicia desde adentro, no desde lo que alguien dijo que yo debía hacer, sino lo que Dios me está diciendo que debo hacer, las cosas en las que debo realmente caminar en mi vida y en mi vida espiritual. En Mateo 7:17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Mire, la palabra no solo cambia pensamientos, cambia vidas. Así que si realmente tú y yo estamos estudiando la palabra como le decimos a otros, eso se va a notar en nosotros, eso va a ser visible, hay frutos en nosotros realmente. Pero si realmente nosotros estamos diciendo, yo estoy estudiando la palabra, pero no hay cambio, entonces estamos dando frutos malos. Qué bueno que cada uno de nosotros puede dar frutos buenos. Y por último, la palabra se multiplica en otros, otras personas. Mire, el mayor fruto que podemos dar es nuestro testimonio, que las personas digan: realmente este vecino desde que empezó a estudiar la palabra, este compañero mío desde que empezó a estudiar la palabra, un cambio verdadero en él, ya no es tan brusco, ya no llega tarde, es mucho más cumplidor de sus responsabilidades, todo empieza a notarse en nosotros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La gente dice: yo quiero lo que tú tienes, muéstrame cómo lo estás haciendo, hacia dónde estás yendo. Y realmente el Señor hace su obra en nosotros. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dice la palabra, el mismo Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo pasará menos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, cuando se siembra en un corazón sincero, produce transformación, vida nueva, frutos que se multiplican. No importa el trasfondo cultural o nuestra condición, la palabra de Dios tiene el poder para hacer lo que Dios ha planeado. ¿Y que Dios ha planeado en nuestras vidas? Dios quiere trabajar en nosotros, Dios quiere glorificarse y magnificarse en la vida de cada uno de nosotros. Por eso en esta hora yo te invito para que tú puedas orar conmigo y le puedas decir al Señor: Señor, gracias por darnos tu palabra viva y poderosa. Gracias porque cada vez que la leemos, escuchamos y obedecemos, tú produces cambios profundos en nosotros. Te pedimos en esta hora que sigas transformando nuestros corazones, corrigiendo nuestros caminos y guiándonos a la vida eterna. Haznos también sembradores fieles de tu palabra, llevando vida y esperanza a quienes aún no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que sea la palabra del Señor, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que hoy la palabra del Señor alumbre tu camino, alumbre tu mente, alumbre tu familia y alumbre cada una de las decisiones que has de tomar. Dios te bendiga.